Imaginen una islita. Ahí, muy cerca de los canales brillantes de Venecia, pero prohibida, oscura. Un lugar del que se cuentan historias de fantasmas, de pestilencia. La llaman la isla sin retorno. Hoy nos metemos de lleno en Poveglia. La idea es navegar un poco por su historia turbulenta, desde que era un refugio hasta, bueno, esta fama escalofriante que tiene ahora. Tenemos crónicas viejas, artículos, blogs de viajeros medio osados y relatos que son directamente paranormales. Vamos a intentar separar los hechos, lo documentado, de la leyenda que parece ahogarla. Es un contraste fuerte, ¿no? La Venecia le postala ahí nomás y esta isla cayéndose a pedazos que hasta los pescadores evitan. Exacto. Y ese contraste es justamente lo que la hace tan potente, digamos. Poveglia es como un espejo oscuro de Venecia y casi de Europa entera. Su historia tiene de todo: refugio, guerra, enfermedad, aislamiento. Fue fortaleza, fue lazareto, o sea, estación de cuarentena, y después hospital psiquiátrico. Toda esa acumulación de tragedias, de usos, es el caldo de cultivo perfecto para que la historia se mezcle con el mito, ¿no? Es como si el peso de todo eso se sintiera ahí, en el aire. Bueno, empecemos a desarmar esa historia tan densa. Vayamos a los orígenes. ¿Cómo se pobló Poveglia al principio? Las fuentes nos llevan siglos VI, VII. Sí, efectivamente. Eran épocas de mucha inestabilidad en Italia. Invasiones bárbaras, los lombardos. La gente de ciudades cercanas como Padua, buscaba seguridad en las islas de la laguna. Y Poveglia ofrecía eso. Pero también algo muy buscado: autonomía. Ah, querían estar aparte. Claro, no solo escapar de los invasores, sino también de las cargas de Venecia. Impuestos, servicio militar. O sea, tener su propia comunidad, sus reglas. Y por un buen tiempo lo lograron, ¿eh? Se formó una comunidad bastante próspera, vivían de la pesca, de la sal, que era clave en esa época. Las crónicas hablan hasta de familias importantes. Venecia les dio ciertos privilegios. No pagaban algunos impuestos, tenían su propio podestad, su juez local, digamos. Era como un pequeño enclave, con identidad. Hasta el nombre, Poveglia, no se sabe bien de dónde viene. Quizás Popilia por los álamos, populus en latín, o por una vía romana cercana. Una historia de éxito al principio, entonces. Pero algo pasó, algo lo cambió todo. ¿Cuál fue ese punto de quiebre? La guerra de Choya, una guerra terrible entre Venecia y Génova, las dos grandes potencias marítimas. Fue entre 1378 y 1381. Y la ubicación de Poveglia, que antes era buena para el comercio, para defenderse, se volvió su perdición. La ubicación estratégica se les vino en contra. Totalmente. El almirante genovés Pietro Doria vio que Poveglia era perfecta para atacar Venecia. La ocupó con sus tropas. Y desde ahí bombardeó lugares clave de Venecia, como el monasterio de Santo Espíritu, que estaba cerca. La isla se volvió un campo de batalla. Me imagino la destrucción. ¿Y después de la guerra, qué quedó? Pues, ruina, abandono, la saquearon, destruyeron todo. La gente o murió o tuvo que huir. Los que sobrevivieron, Venecia los reubicó en la Giudecca, principalmente. Y aunque intentaron mantener algo de sus costumbres, la comunidad de Poveglia como tal desapareció para siempre. La isla quedó para cosas menores: arreglar barcos, guardar cosas. Hubo intentos de repoblarla después, ¿eh? Se la ofrecieron a unos monjes, los camaldulenses. ¿Y? Y la rechazaron. Ya estaba muy venida menos y quizás ya empezaba a tener mala fama. Ese abandono fue como preparar el terreno para lo que vino después, lo más oscuro. Y ese capítulo nos mete de lleno en la peste, la época que marcó a Poveglia para siempre. ¿Cómo fue que se convirtió en un lazareto? Esa palabra para las estaciones de cuarentena. Fue una decisión sanitaria, estratégica, a fines del siglo XVIII. Venecia era un puerto enorme, muy expuesto a las epidemias. En 1776, Poveglia pasó a depender del Magistrato de la Sanità, la autoridad sanitaria. Y para 1782 ya se decidió usarla para cuarentena de barcos. Aunque las instalaciones, tardaron un poco. Se inauguraron recién en 1793.
Su ubicación, justo frente a Malamoco, una de las entradas principales a la laguna, era perfecta para controlar los barcos antes de que llegaran a la ciudad. Y parece que esas instalaciones se estrenaron casi al instante. Sí, qué ironía, ¿no? Justo en junio de 1793, al poco tiempo de inaugurar, llegó un barco otomano, el San Nicolò. Traía peste bubónica. Toda la tripulación, unos 30 hombres, los bajaron y aislaron en Poveglia. 12 murieron ahí mismo. Fue como el bautismo de fuego de la isla. Hablemos de cómo era la vida, o la supervivencia más bien, en ese lazareto. Los relatos que llegan son terribles. Era brutal. El aislamiento era inmediato, a la menor sospecha. Hay fuentes posteriores y pintan un cuadro de desesperación total. Hablan de médicos que supuestamente enjaulaban o hasta azotaban a los enfermos para mantener el orden. Imagínate el pánico. Y dicen que a los que se recuperaban un poco, los obligaban a hacer lo peor, recoger los cuerpos de los muertos. ¿Y esos cuerpos? Las fuentes mencionan fosas comunes, cremaciones enormes. Era lo que se hacía en esas épocas de peste, para tratar de parar el contagio. Se acumulaban los cadáveres muy rápido. La solución era tirarlos en fosas grandes y prenderles fuego. Piras enormes. Y de ahí viene una de las leyendas más vívidas de Poveglia, que el suelo es 50% ceniza humana. Una imagen potente, casi poética en su horror. Se escucha mucho eso en Internet, ¿no? Muchísimo. La difunden exploradores urbanos, sitios de misterio, pero, a ver, los estudios históricos, arqueológicos, sugieren que sí, hubo cremaciones masivas, pero esa cifra es probablemente una hipérbole, una exageración para darle más dramatismo. Aún así, la cantidad de muertos tuvo que ser gigantesca. Se tiran cifras como 100.000, 160.000, hasta 180.000 muertos. ¿Es posible? Esas cifras andan dando vueltas en muchos lados, sí, desde diarios hasta webs de fantasmas. Pero hay que tomarlas con pinzas. Son estimaciones muy difíciles de comprobar. Los registros de esa época son fragmentarios. Y, muy importante, Poveglia no fue el único lazareto. Venecia tenía otros, el Lazaretto Vecchio, el Nuovo, que también recibieron miles y miles de enfermos. La cifra exacta para Poveglia sola es incierta, pero sin duda fueron miles y miles de vidas que terminaron ahí. El sufrimiento fue real, masivo. No importa tanto el número exacto. Y como para que no queden dudas, hay un recordatorio físico de esa época. Una inscripción que te deja helado. Cierto. En la parte oeste de la isla, mirando hacia Malamoco, hay una placa de piedra. Es de 1793. Tiene una inscripción en latín: Nefodias vita functi contagio requiescunt. ¿Qué significa? No cabes. Los que murieron por contagio aquí descansan. Una advertencia, directa, sombría. El miedo a la enfermedad hecho piedra. Y Poveglia siguió usándose como estación de cuarentena de forma intermitente hasta bien entrado el siglo XIX, incluso principios del XX. El eco de la peste parece que nunca se fue del todo. Pero el siglo XX trajo otro tipo de horror a Poveglia. O al menos, nuevas leyendas sobre eso. ¿Qué pasó con los edificios del lazareto? En 1922, los edificios que quedaban se readaptaron. Poveglia pasó a ser un hospital psiquiátrico. Algunas fuentes dicen que también funcionó como residencia para ancianos, una casa de reposo. Estuvo funcionando así hasta que lo cerraron del todo en 1968. Y es en esta época, la del asilo, cuando surgen algunas de las historias más truculentas y famosas de la isla. Tenemos que hablar del médico sádico. Es casi imposible leer sobre Poveglia y no encontrarlo. Un supuesto director que hacía experimentos inhumanos. Es el típico científico loco, pero versión Poveglia. La leyenda popular dice que torturaba a los pacientes, que hacía lobotomías, esas cirugías cerebrales terribles, supuestamente sin anestesia, o trepanaciones, agujeros en el cráneo, para experimentar. Es una figura que concentra todos los miedos sobre cómo se trataba la locura en esa época. Y su final, según esas historias, fue igual de horrible. Dicen que se tiró del campanario de la isla. Pero hay distintas versiones de por qué, ¿no? Sí, la leyenda te ofrece varias opciones macabras. Que lo atormentaban los fantasmas de la peste o los de sus propios pacientes, y saltó.
Otras dicen que fueron los mismos pacientes que lo empujaron, por inventaban los fantasmas de la peste o los de sus propios pacientes, y saltó. Otras dicen que fueron los mismos pacientes que lo empujaron, por venganza. Y hay versiones más fantásticas. Una dice que después de saltar salió una niebla rara del suelo y lo asfixió, o que lo emparedaron vivo en la torre. Puro gótico veneciano. Pero, a ver, ¿qué hay de verdad en todo esto? Porque la línea entre el horror real de algunas prácticas psiquiátricas de la época y la pura fantasía parece muy delgada aquí. Es delgadísima. Y en este caso, parece que se inclina casi toda hacia la fantasía. Investigaciones serias, como las de la Asociación Italiana Poglia per Tutti, que quiere recuperar la isla, buscaron en archivos, en registros, y la conclusión es clara. No hay ninguna evidencia documental. Ni de que existiera ese médico en particular, ni de esos experimentos tan espectaculares, ni de ese suicidio tan dramático. Nada. Entonces, si no hay pruebas, ¿por qué la leyenda es tan persistente? ¿De dónde sale? Muy buena pregunta. Probablemente sea una mezcla de cosas. Primero, hay que decirlo, las prácticas psiquiátricas de la primera mitad del siglo XX podían ser muy crueles vistas desde hoy. El miedo a los manicomios era real y enorme. Segundo, el aislamiento de Poveglia. Una isla separada, difícil de ver qué pasaba, perfecto para que crecieran los rumores. Y tercero, la atmósfera que ya tenía la isla, cargada con la historia de la peste, de la muerte. Eso seguro que ayudó. Hay relatos, aunque no confirmados, de sitios de terror y eso, que dicen que los propios pacientes del psiquiátrico veían fantasmas de la peste, oían lamentos. Hasta se habla del ruido de una silla de ruedas fantasma. Todo eso alimenta la leyenda, claro. Al final, el hospital también cerró sus puertas. ¿Por qué? Oficialmente en 1968, porque los edificios estaban muy deteriorados. Problemas de seguridad, era caro y poco práctico mantener algo así en una isla aislada. Y desde entonces, Poveglia quedó abandonada, completamente. La naturaleza empezó a comérsela y eso creó ese paisaje desolador que atrae a fotógrafos, a exploradores urbanos, como ese youtuber británico Matt Navin. Sus videos del hospital en ruinas, del campanario, se hicieron virales y eso le dio todavía más fuerza a la leyenda. La era del asilo, con esa mezcla de realidad seguramente dura y ficción espeluznante, terminó de sellar la fama de Poveglia como la isla maldita. Y así llegamos a hoy. Poveglia, una isla fantasma en el sentido más literal. Abandonada, propiedad del Estado italiano. ¿Se puede ir o sigue siendo la isla prohibida? Oficialmente sigue prohibida. El acceso está restringido, sí, lo confirman varios medios. Hay patrullas de policía que vigilan. La razón oficial es el peligro de las ruinas. Los edificios están cayendo, es peligroso de verdad. Obviamente no dicen nada de fantasmas en los partes oficiales. Pero esa prohibición parece que le da más morbo a algunos. Hablamos de los exploradores urbanos. ¿Qué cuentan los que se animan a entrar igual? Sus historias suelen mezclar la adrenalina de hacer algo ilegal con, la sensación opresiva del lugar. Matt Nadine, por ejemplo, contó que el taxista acuático que los llevó estaba nervioso, no solo por la policía, sino por la fama de la isla. Su equipo, los Finders, Beepers, History Seekers, describieron una inquietud general y dijeron que oyeron una campana, pero la campana física ya no está en el campanario hace años. Lo de la campana fantasma se repite bastante, ¿no? Sí, es un detalle recurrente en muchos testimonios. Y más allá de sonidos raros, hay gente que habla de cosas peores, sentir presencias, miedo irracional, hasta agresiones físicas. Sí. Las webs y los blogs que juntan historias paranormales están llenos de eso. Visitantes ilegales, gente que se llama investigador paranormal, hablan de sentirse observados todo el tiempo, de un pánico que te agarra apenas pisas la isla, de encontrar arañazos o sentir empujones que le atribuyen a algo invisible. Algunos dicen que grabaron voces raras, psicofonías las llaman, o que las escucharon directamente. Hay que insistir, claro, que no hay ninguna prueba científica de nada de esto.
Hay un relato muy gráfico que recogió un sitio llamado mru.inc de una familia que supuestamente quiso pasar la noche ahí. ¿Y qué pasó? Tuvieron que irse corriendo aterrados porque decían que la cara de la hija había sido atacada violentamente por algo, por una entidad. Verdad o no, suma el mito. Parece un lugar atrapado, no solo por su pasado, sino en un presente de no saber qué hacer con él. Hubo intentos de darle un futuro, ¿verdad? Sí, Poveglia es propiedad del Estado y hubo varios intentos de sacarla del abandono, pero todos chocaron con algo. Hubo un proyecto de hacer un albergue juvenil en los 90. Quedó en la nada. El intento más conocido fue en 2014. El Estado italiano quiso subastar una concesión para usar la isla por 99 años. Recuerdo algo de eso. Hubo una oferta importante. La hubo, sí. Luigi Brugnaro, un empresario que después fue alcalde de Venecia, ofreció más de €500,000. Pero el Estado la rechazó. Dijeron que era poco o que el proyecto no cumplía con todo lo necesario para recuperar el patrimonio. Y desde entonces, nada. Otros planes de turismo, de desarrollo, estancados. Es como si la isla se resistiera. Aunque quizás es más por la burocracia y lo carísimo que sería restaurarla que por los fantasmas. Pero lo segundo vende más, claro. Mientras tanto, hay gente local que pide otra cosa para Poveglia. Correcto. Hay asociaciones ciudadanas como Poveglia per Tutti, Poveglia para Todos. Llevan años luchando para que la isla sea un espacio público. Quieren que sea un parque, un lugar de memoria. Que sirva también para aprender sobre el ecosistema de la laguna, que es frágil, y para reflexionar sobre la historia sanitaria, de la salud mental. Hicieron campañas, presentaron propuestas, pero es complicado. Ahora la gestión formal la tiene un consorcio, Arsenale de Venecia S.p.A. Así que sigue la tensión. Intereses económicos por un lado y la voluntad de recuperar Poveglia como patrimonio de todos por otro. Así que ahí sigue, Poveglia, en ruinas, prohibida, cargada de historia terrible y leyendas aún más terribles, con un futuro tan incierto como oscuro es su pasado, un posible activo económico, un imán para el turismo macabro y, sobre todo, un monumento involuntario a siglos de sufrimiento. Exactamente. Un lugar suspendido. Un archivo físico de algunas de las páginas más oscuras de la historia europea. Hemos recorrido las capas de Poveglia: refugio, campo de batalla, isla de cuarentena, asilo, ruina. La mezcla de tragedia real y mito es innegable, casi imposible de separar. Entonces, ¿qué nos deja todo este análisis? Lo fascinante aquí es ver cómo un lugar físico puede absorber y acumular tanta historia, tanto trauma, tanto significado. Y cómo, con el tiempo, se vuelve dificilísimo, pero también muy revelador separar los hechos comprobables de la narrativa de horror tan potente que se teje alrededor. Poveglia es, como decía una fuente, un archivo comprimido de la historia sanitaria y social europea, sobre todo de lo más oscuro. Y hoy, esa historia la leemos, la reinterpretamos con la lente de nuestra fascinación por lo paranormal, por el morbo de lo maldito. Para terminar, dejamos una pregunta picando. Considerando el sufrimiento humano real, documentado, que vio Poveglia por la enfermedad, el encierro, las prácticas médicas de otras épocas que hoy nos parecen brutales, ¿necesita realmente la isla las historias de fantasmas para ser profundamente perturbadora? O quizás la pregunta más importante sea, ¿qué responsabilidad tenemos como sociedad con lugares así, marcados por un trauma colectivo tan profundo? ¿Alcanza con intentar venderlos o etiquetarlos como embrujados y dejarlos cerrados? ¿O merecen un futuro que honre esa memoria compleja y dolorosa?